Listo. Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Por favor, me confirman si me escuchan y están viendo mi Claro, pantalla. claro que sí, profe. Bien, revisamos, profe Ronald, que se esté grabando la reunión. Y se está grabando, profe. Bueno, muchas gracias. Quien voy a compartir pantalla. Listo, bien. Bienvenidos a todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático a nuestra webconferencia de la unidad número 3, tarea 4, que tiene que ver con la aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. El día de hoy ustedes van a estar acompañados de los tutores, la profe Yanil Daniela Córdoba, la profe Jenny Marisol Callachoa, el profesor Ronald Andrés Ocavo y quien les habla, Mireya Gómez, y también nos acompaña hoy nuestra directora de apoyo, la profe Yadi Milena Camacho. Quiero felicitarlos a todos ustedes porque han estado muy pendientes de nuestra actividad del día de hoy, agradecerles la puntualidad y su asistencia a este evento que iniciamos a partir de este momento. A continuación, les presento pues nuestra agenda del curso, indicarles a todos los estudiantes que ya se cerró la tarea número 3, que nosotros en este momento estamos en proceso de calificación y hemos recibido muchos mensajes de estudiantes que por X o Y razón no han podido subir su tarea, ¿cierto? Porque se les fue la energía, no tuvieron internet, bueno, se les presentaron múltiples situaciones particulares, entonces indicarles que desde la red de curso se amplió un último plazo hasta el 3 de noviembre para que ustedes, el 3 de noviembre, miren aquí, perdón, acá vamos a buscar, 3 de noviembre, para que ustedes hagan el cargue de esa actividad a través del entorno de evaluación. Nosotros los tutores estamos enviándoles mensajes a aquellos estudiantes que no pudieron hacer esta entrega para que se pongan al día con nuestras actividades dentro del curso. Importante, estimados estudiantes, que estemos ya todos al día con todas las tareas que llevamos a cabo. Ya el curso está para cerrar, ¿cierto? Ya no nos falta sino esta actividad número 4, la tarea 4 y la que sigue, que es la tarea 5. Y ya finalizamos nuestro curso. Dios permita que sea pues con los mejores resultados para que ustedes puedan seguir con su proceso formativo. Bien, entonces voy a pasarme un momento aquí al campus para mostrarles un poco más grande la agenda. Nosotros tenemos aquí en nuestra agenda de curso, estamos en la unidad número 3, cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Esta tarea se abrió, está abierta a partir del 28 de octubre, del día de ayer, a las 00 horas, y va hasta el 26 de noviembre a las 23:55, es decir, hasta las 11:55. Vean que ustedes tienen un lapsus de tiempo bastante grandecito para que puedan empezar a hacer sus actividades, a hacer sus aportes a tiempo. Lo que buscamos nosotros los docentes es que ustedes no dejen para lo último hacer sus aportes, porque resulta que nosotros los docentes, dentro de nuestras funciones está el revisarle los ejercicios, realimentárselos, mirar si tienen observaciones, aspectos por corregir o por mejorar, indicarles a ustedes en el foro y que ustedes pues puedan hacer estas correcciones a tiempo, ¿cierto? Para entregar una tarea con excelentes resultados. Entonces, no dejemos para último momento hacer esos aportes. Si bien es cierto que todos tienen otros cursos también los que hay que cumplir, como el curso de pensamiento lógico tiene un periodo bastante grandecito aquí en días para hacer la tarea como tal, inicien desde hoy a seleccionar su letra, ¿cierto? Después de esta webconferencia, entonces, ya aprendimos, vamos a hacer el ejercicio 1, luego el ejercicio 2, no se dejen alcanzar y así de esta manera pues van a poder tener tiempo para todas las otras actividades. Entonces, estar atentos a esta agenda. Recuerden que esta actividad es individual como han sido todas las anteriores, ¿no es cierto? Y que el documento que ustedes van a entregar es un documento en PDF.
Esto me lleva a hacerles una recomendación a algunos estudiantes. Cuando ustedes vayan a hacer el aporte en el foro, hagan sus aportes en un documento de Word, o puede ser en documento en PDF. No los copien y los peguen directamente al foro, porque en algunas ocasiones nosotros los docentes necesitamos descargar el documento para poder hacer unas recomendaciones más puntuales, y pues dentro del foro no vamos a poder hacer ese descargue de la información que ustedes ubican allí. ¿Listo? Bien. Ahora voy a dirigirme hacia hacia el campus, ¿no es cierto? Un segundo acá. Me voy para el campus. Resulta que nosotros, en el campus, nosotros tenemos bueno, ustedes van a encontrar en el entorno de aprendizaje, van a encontrar ustedes los contenidos y referentes bibliográficos. Ahí van a encontrar que está la unidad número 3, y está toda la información que ustedes solicitan o requieren para el desarrollo de esta tarea como tal, ¿sí? En este campo o en este entorno, en el entorno de aprendizaje, ustedes ubiquen en el desarrollo de la estrategia del aprendizaje. Entonces ahí está el contenido y referentes bibliográficos y está la unidad número 3. Bien. Resulta que nosotros ahí también más abajo vamos a encontrar lo que son las guías de actividades y los anexos. Observen ustedes que ahí en esa guía de actividades y anexos, ustedes van a encontrar que está el anexo número 7, que hace referencia a los ejercicios que van a resolver. El anexo número 8 hace referencia a los ejercicios de ejemplo, por los cuales ustedes se pueden guiar, orientar para cómo resolver también estos ejercicios, ¿no es cierto? Y encuentran la plantilla, que es la que ustedes utilizan para ya subir el desarrollo de esos ejercicios y la entrega de ese documento final. Estar atentos en el foro de discusión, que ahí cada docente ha creado un espacio para que ustedes ingresen a este foro de discusión y empiecen con sus aportes, como les decía, iniciando hoy por la selección de la letra como tal, ¿sí? Permítanme un segundo, voy a intentar ingresar acá ya a través del campus. Entonces, ahí están viendo ya mi campus. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Sí, perfecto. Gracias. Bien, ahora sí como más grande, ¿no? Entonces, mire, aquí ya estoy en el campus, en el curso de pensamiento lógico y matemático, y recuerden, aquí, en el entorno de aprendizaje, ustedes, ¿qué van a encontrar? Entonces están los contenidos y los referentes bibliográficos que les mencionaba ya en la diapositiva. Está la unidad número 3, voy a abrir en una ventana emergente acá al lado, y ¿qué van a encontrar allí? Entonces vamos a encontrar diferentes documentos que nos van a permitir afianzar los conocimientos, aprender un poco más del tema, ¿cierto? Para poder resolver los ejercicios que me indican en esta unidad. También están los OVA, que son objetos virtuales de aprendizaje, bien importantes, interesantes, que nosotros, los docentes, los creamos, ¿cierto? Para que ustedes tengan de una manera más, digamos, armónica, también conocimiento acerca de los contenidos de cada uno de los temas que vamos a ver esta unidad 4. Mire, está el OVA de cuantificadores, el de razonamiento y el de proposiciones categóricas. ¿Qué es lo importante aquí? Cuando ustedes vayan a ingresar a estos objetos virtuales de aprendizaje, deben tener el campus abierto. ¿Para qué? Para que puedan tener acceso a cada uno de estos elementos. Recuerden, lo encuentran ustedes aquí en el entorno de aprendizaje. Bien. También en el entorno de aprendizaje, entonces más abajo, vamos a encontrar ya el foro de discusión. El foro de discusión de la unidad que nosotros nos encontramos en este momento, la unidad número 3, tarea 4. Ustedes ingresan allá, bueno, acá en mi campus ustedes van a observar que hay varios grupos, pero ustedes van a encontrar solo uno, ¿no es cierto? Van a encontrar solo un grupo aquí con el nombre de su docente. Y cuando ustedes ingresan, vamos a ingresar a este foro,
Cuando ustedes ingresan al foro del docente que ustedes tienen a cargo, observen que ustedes van a encontrar un mensaje de apertura, donde les indica, el docente les dice, mire, se abrió la tarea, se vence tal fecha, ¿no es cierto?, que cuántos ejercicios son, que son 4 ejercicios, y miren aquí algo importante que tenemos es un ejercicio complementario, es decir, que ese ejercicio complementario tiene que ver con la participación de un evento internacional, donde sea de la universidad, y ustedes van a hacer un resumen de ese evento, van a tomar evidencia fotográfica del evento, ¿cierto? No hay que asistir, bueno, algunos podrán asistir de manera presencial, otros lo harán o lo haremos de manera virtual, pero sí es indispensable este ejercicio complementario y la participación. Por eso, nosotros los docentes, si ustedes se han dado cuenta y están juiciositos en los grupos de Teams, les hemos enviado información, mire, ahí está este evento de la universidad, hubo un evento de GeoGebra hace poco, y entonces les invitamos, mire, participe de este evento que es para el ejercicio complementario de la tarea número 4. De pronto en ese momento ustedes no veían, bueno, ¿y eso para qué? Pero ahora sí ya le vamos dando sentido al asunto. Si usted por casualidad no puede asistir a ninguno de estos eventos por motivos de trabajo, entonces nosotros los docentes lo que hacemos es que aquí mismo en el foro, ¿no es cierto? Aquí mismo en el foro les vamos a dar a conocer las grabaciones de algunos eventos. Entonces, para que ustedes también estén atentos y la importancia de ingresar al foro como tal. Dejamos también unos ejercicios, ¿no es cierto? Les vamos a dejar unos ejercicios, unos videos, como siempre lo hemos hecho. Contamos con una herramienta bien importante que es el Padlet. El Padlet que nos apoya, nos sirve mucho de apoyo para el desarrollo de todas las actividades. ¿Por qué? Porque ahí van a encontrar también la guía de actividades, van a encontrar, bueno, van a encontrar la guía de actividades, los videos de apoyo, todo lo que ustedes necesiten para reforzar sus conocimientos en el desarrollo de esta tarea. Permítanme un segundo y ya paso por acá a otro grupo. Bueno, acá vamos a ver. Bien, entonces, en ese foro, bueno, aquí tengo uno, ustedes busquen el Padlet. Miren, aquí ustedes en el mensaje encuentran ese Padlet, copien el link, ¿cierto? Como lo estoy haciendo yo acá, lo pegan en su navegador e ingresan al Padlet. Miren, el Padlet contiene toda la información que usted necesite. Que creo que dónde encuentro la guía, que no sé. Miren, ahí está, el anexo 7, donde están los ejercicios a desarrollar. En el anexo 8, el ejercicio modelo, ¿sí? Un ejemplo de cómo resolverlo, y está el anexo 9, que es la plantilla. Van a encontrar las fechas que tenemos nosotros ya creadas para las webconferencias, por si se les olvida. Y aquí, cuando ya terminemos las actividades, entonces van a encontrar las grabaciones. ¿Sí? El Padlet es muy completo. Encuentran videos de cómo desarrollar este ejercicio 1, como el 2, el 3, el 4 y el 5. Ahí están todos esos videos. Y algunos, los OVAs que yo les mostré allá también, ¿no es cierto? Aquí están los objetos virtuales de aprendizaje, unos juegos y las referencias bibliográficas. Miren que este espacio, miren toda la información importante, lo encuentran ahí en el Padlet. Qué importante es echarle una miradita al Padlet, porque ahí vamos a encontrar toda la información que necesitamos. Y mire, y aquí hay un evento, mire, Jornada Internacional de la Innovación e Investigación, mire, en Inglaterra, en Ingeniería de la UNAC. Entonces, vea, este evento me sirve para el punto complementario. Entonces, aquí está. Otro encuentro internacional de GeoGebra. Mire, si usted no pudo participar, este evento ya pasó y no puede participar en los que vienen, entonces miren, aquí está. ¿Ven? Qué importante es este Padlet. Entonces vamos a compartírselos allí por el chat a los estudiantes, guárdenlo, inclusive también ustedes lo encuentran, como les digo, acá en los foros, ¿no es cierto? Cuando nosotros creamos el foro, ahí va a estar, hay un mensaje donde dice, vea, Padlet con insumos para el desarrollo de la tarea 4. Entonces, hagamos uso de estas herramientas que este curso les presenta a ustedes múltiples recursos que les van a servir para fortalecer sus conocimientos en cada una de las tareas o en las temáticas que tratamos en el curso. ¿Listo? Bueno, entonces, si hay alguna
inquietud, bien pueden hacerla ustedes a sus docentes, mire, profe, esto, lo otro, pero aquí lo que buscamos en esta web conferencia es indicarles a ustedes qué es lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Y cómo, y darles, y acercarlos un poco a las temáticas que vamos a desarrollar, ¿bien? Entonces, cedo mi micrófono a la profe Jenny Marisol para que sigamos con el desarrollo de esta web conferencia. Muchas gracias. Gracias, compañera. Muy buenas noches para todos. Profe Yanis, ¿compartes? Bueno, mientras vamos compartiendo la pantalla, recuerden, apreciados estudiantes, que los eventos, sí, revisemos la rúbrica de evaluación para saber que los eventos sí dan un puntaje en esta actividad y que no es necesario tener, digamos, el certificado, sino revisemos la guía, que es lo que nos están pidiendo allí. ¿Listo? Son así como las dudas generales que tenemos. Bueno, vamos a revisar entonces para esta unidad 3, tarea 4, ¿cierto? Denominada aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento, los temas específicos para el desarrollo de su actividad. Vuelvo y le recuerdo, son 4 ejercicios y un ejercicio complementario. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar en esta actividad, en esta unidad? Tenemos razonamiento, tenemos cuantificadores, tenemos proposiciones categóricas y tenemos razonamiento cuantitativo. Bueno, adelante. Nuestro resultado de aprendizaje para esta tarea 4 va a ser analizar información, gráficos estadísticos y tablas de datos para resolver problemas y evaluar argumentos en contextos cotidianos utilizando el razonamiento cuantitativo. Bueno, siguiente. Listo. Un tema muy importante para el desarrollo de esta actividad es el razonamiento. ¿Sí? Es un tema de los cuales ustedes van a desarrollar allí uno de los ejercicios. Revisemos entonces qué es el razonamiento. El razonamiento es la actividad que consiste en la organización y la estructuración de ideas para alcanzar una conclusión. Existen dos tipos de razonamiento. Tenemos para nuestra actividad el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Revisemos que nuestra guía de actividades lo que nos solicita es estos dos tipos de razonamiento en uno de los ejercicios. Entonces, diga si es deductivo o inductivo. ¿Listo? Vamos a mirar entonces en qué consiste cada uno. El razonamiento deductivo, entonces, ¿qué es? Es aquel en el que, partiendo de un principio general, obtenemos una conclusión de menor extensión. Entonces, tenemos en cuenta que este razonamiento deductivo siempre va a partir o va a comenzar con algo general, ¿sí? Ejemplos: todo fruto tiene sabor, es una premisa mayor. Toda manzana es fruta, una premisa menor. Y toda manzana tiene sabor, es una conclusión. ¿Qué pasa? Con este tipo de razonamiento no se crea conocimiento, mientras que en el inductivo sí. Ya vamos a ver unos ejemplos más específicos para revisar este tipo de razonamiento. Siguiente. Listo. En el razonamiento inductivo, entonces este razonamiento inductivo va de lo particular a lo general. Es decir, consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Por ejemplo, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole, se establecen conclusiones para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. Es muy importante también, cuando estamos allí revisando estos ejercicios de razonamiento deductivo e inductivo, leer muy bien, ¿listo? Entonces ustedes deben leer muy bien esos argumentos. Por ejemplo, para el razonamiento inductivo, he observado el cuervo número 1 y era de color negro. El cuervo número 2 también era negro. El cuervo 3 también. Conclusión, dice, luego todos los cuervos son negros. Entonces, revisemos que finaliza con que todos los cuervos, ¿cierto? Concluimos con todos. ¿Qué pasó con el inductivo? Comenzó de premisas particulares y la conclusión
ya nos concluye para un todo, ¿cierto? Ya dice que todos son negros. Bueno, identificar las premisas de la conclusión es otro ítem que les van a solicitar allí en los ejercicios. Entonces, ustedes, como han leído muy bien el argumento, ¿cierto? Dice, premisa número 1, he observado al cuervo número 1 y era de color negro. Premisa 2, el cuervo número 2 también era negro. El cuervo número 3 también. Conclusión, todos los cuervos son negros. Entonces, ¿qué pasó? Obtuvimos las premisas y la conclusión y nos damos cuenta que en el razonamiento inductivo comenzamos con unas premisas particulares y la conclusión nos va a concluir que todos, es decir, que es una general. ¿Listo? Bueno, siguiente. Bueno, revisemos una comparación entre el deductivo y el razonamiento inductivo. Entonces, revisemos. En el razonamiento deductivo partimos de un principio general, ¿cierto? Mientras que en el razonamiento inductivo se parte de un caso particular. ¿Qué pasa con el deductivo? Se concluye un caso particular, mientras que en el inductivo se concluye una generalidad. En el razonamiento deductivo, el tipo de conclusión siempre es verdadera, mientras que en el inductivo la conclusión no siempre es verdadera. Hay que tener presente, estimados estudiantes, que cuando hablamos de razonamiento deductivo, estamos hablando de una validez, ¿sí? Entonces, por eso su conclusión siempre es verdadera. Cuando estamos hablando de un razonamiento inductivo, por lo general estamos hablando de una probabilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una probabilidad? Pues que la conclusión no siempre va a ser verdadera, ¿listo? Tener muy presente que en el deductivo siempre se comienza con algo general y concluimos con algo particular. Y que en el inductivo se comienza con un caso particular y la conclusión va a ser algo general, ¿listo? El razonamiento inductivo, el argumento de las premisas, pues no es suficiente para llegar a una conclusión. Tener esto muy claro para el desarrollo de sus ejercicios. Bueno, siguiente. Miremos entonces ejemplos de razonamiento, un ejemplo de razonamiento deductivo. Entonces, ¿qué pasa con este razonamiento deductivo? Así como en la guía de actividades nos dan un argumento. Entonces, el argumento dice, todos los docentes de la UNAD deben cumplir con un perfil profesional. Sara es docente de la UNAD. Por lo tanto, Sara cumple con el perfil requerido como docente de la institución. Entonces, lo primero que le dice la guía es, revisemos las premisas y la conclusión. Fíjense que tenemos unos puntos seguidos, ¿cierto? Y hay que leer y volver a leer ese argumento. Entonces, premisa número 1. ¿Cuál es la premisa número 1? Todos los docentes de la UNAD deben cumplir con un perfil profesional. Listo. Viene un punto seguido, ¿cierto? Seguimos con otra premisa. Sara es docente de la UNAD. Y cuando dice por lo tanto, pues ya viene la conclusión. Entonces, conclusión, por lo tanto, Sara cumple con el perfil requerido como docente de la institución. Tipo de razonamiento, deductivo. Entonces, usted también debe obtener las premisas y la conclusión, pero también, bueno, debe sacar el tipo de razonamiento, ¿cierto? Si es deductivo o es inductivo, y debe justificarlo. ¿Por qué será deductivo o por qué será inductivo? Entonces, ya habíamos visto, ¿cierto? Que el deductivo parte de algo general, allá está subrayado el todos, y luego concluye con algo particular. Dice que Sara, solamente Sara cumple con ese perfil requerido. Y comenzó con la palabra que decía que todos los docentes de la UNAD. Es decir, que comenzó con algo general, vuelvo y repito, y concluye con algo particular. Por eso es un razonamiento deductivo. Ustedes ya pueden explicar, pues, dependiendo su ejercicio, ¿cierto? Y justificar el por qué. Prácticamente así vienen dados los ejercicios de la guía. Bueno, avanzamos. Miremos un ejemplo de razonamiento inductivo. Entonces, ¿qué pasa con el razonamiento inductivo? También viene dado un argumento, ¿cierto? Entonces, observemos bien cómo está dado ese argumento.
Dice, Juan es estudiante de la UNAD y desarrolla habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Ricardo, su amigo, también es estudiante de la UNAD y desarrolla habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Los estudiantes de la UNAD desarrollan habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Volvemos a lo mismo, identificamos las premisas y la conclusión. Entonces, premisa número 1, Juan es estudiante de la UNAD y desarrolla habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Ahí viene un punto seguido, ¿cierto? Premisa número 2, Ricardo, su amigo, también es estudiante de la UNAD y desarrolla habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Conclusión, los estudiantes, ¿cierto? O si dijera todos, son los estudiantes de la UNAD, desarrollan habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Ahí ya nos está, la conclusión nos dice que esa conclusión es general, por tanto es un razonamiento inductivo. Además, si se analiza bien el argumento, pues digamos que va a ser una probabilidad, ¿cierto? Lo que me están allí concluyendo. Entonces, la justificación, el argumento es de tipo inductivo, ya que parte de la experiencia de dos estudiantes para inducir a concluir que los estudiantes, ¿cierto? Que todos los estudiantes de la UNAD desarrollan habilidades para su aprendizaje. ¿Qué más? Extraen conclusiones a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares. Los argumentos inductivos también parten de esa observación y luego generalizan. Obtienen una conclusión basándose en las probabilidades y en la intuición. Entonces ustedes allí analizan, sacan las premisas, la conclusión, dicen si el razonamiento es deductivo e inductivo y por qué. Muy claro, ¿cierto? Inductivo comienza con un caso particular de Juan y concluye con uno general de los estudiantes de la UNAD. Muy fácil. Bien, siguiente. Bueno, para los cuantificadores, que es otro de los temas para otro ejercicio, ¿cierto? Entonces ya nos quedó claro qué era razonamiento deductivo e inductivo, cómo obtener premisas y conclusión y que debemos justificar allí. Otro tema que vamos a tratar en otro de los ejercicios es el tema de cuantificadores. Entonces, ¿qué es un cuantificador? Un cuantificador nos permite cuantificar, ¿sí? O determina la cantidad en una proposición. Las expresiones más usuales para representar un cuantificador son las siguientes. Entonces, todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno o algún. Ustedes allí deben revisar, ya vamos a explicar cuáles, cómo se clasifican, ¿cierto? Y utilizamos dichas expresiones. Bueno, siguiente. Bueno, tenemos estos tipos de cuantificadores para nuestros ejercicios, ¿listo? Entonces ustedes deben tenerlos muy, muy claros. ¿Cuáles son esos tipos de cuantificadores que vamos a utilizar para esta tarea, para esta actividad? Tenemos el cuantificador universal, ¿sí? Y dentro del universal tenemos el universal negativo y el universal afirmativo. Bueno, ya revisamos. Tenemos universal, universal afirmativo. Para los universales se utiliza ese símbolo que parece como una A al revés, ¿cierto? Significa para todo. Entonces, para los universales, vuelvo y repito, utilizamos este símbolo que significa para todo, este primer símbolo, para todo X. Luego viene el cuantificador existencial. Entonces, tenemos existencial, también tenemos afirmativo y negativo. Y para el existencial utilizamos ese símbolo que parece una E, ¿cierto? Como una E al contrario, que significa existe. Entonces, en matemáticas ese símbolo significa existe un X. Y para el cuantificador existencial único, entonces, fíjese que en el existencial solamente está el existe y la X, ¿cierto? Y para el existencial único ya tenemos el existencial acompañado de una admiración. Ese se usa únicamente para el existencial único. Ya revisamos los ejemplos. Entonces,
cuál es el del universal, cuáles son los existenciales y si tenemos cuantificador existencial único. Importante que ustedes identifiquen esos símbolos. Bueno, siguiente. Miremos entonces los ejemplos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un cuantificador universal? Como les decía, ese es el símbolo que significa para todo. Entonces, en el universal es una proposición verdadera para todos los valores de X, ¿sí? Simbólicamente se denota por, este es el símbolo para todo X. Recuerden que ustedes los encuentran allá en insertar símbolos, ¿cierto? Y ahí está, para todo X. Ejemplos, entonces, ¿cuál estamos? Universal. Dentro del universal tenemos universal afirmativo y universal negativo. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de un universal afirmativo? Entonces, ejemplo, todo ser humano tiene derechos. Entonces, cuando hablamos de universal afirmativo, estamos hablando de todos, ¿sí? Estoy afirmando que todos, para todos se cumple esa proposición. Todo ser humano tiene derechos. Y cuando hablamos de universal negativo, entonces decimos que ninguno, ¿listo? Ningún animal terrestre vuela. Es uno de los ejemplos para el universal negativo. Identificar también, pues tener claro que cuando hablamos de universal afirmativo lo podemos expresar así, ¿cierto? Todo, bueno, ya revisamos las tablitas. Para el universal negativo, ninguno. Entonces, los cuales se simbolizan como. Entonces tenemos universal afirmativo. Para todo X que pertenece a un universal se cumple un P de X. De esa parte se podría expresar la parte simbólica. Y para el universal negativo, pues sencillamente le colocamos el símbolo de la negación. Entonces nos queda para todo X que pertenece a un universal no se cumple un P de X. ¿Listo? Es decir, que para todo X no se cumple ese P de X. Entonces, cuando vamos a hacer la parte simbólica, colocamos el para todo en ambos, en el universal afirmativo y en el universal negativo. En el afirmativo, pues no va la negación y en el negativo sencillamente colocamos el símbolo de negación. ¿Listo? Universal afirmativo, todos. Universal negativo, ninguno. Bien, siguiente. Listo. Entonces, ahora, simbólicamente, todo ser humano tiene derechos. Entonces, cuando hablamos de universal afirmativo, nuevamente, dice, para todo X que pertenece a un universal, se cumple un P de X. ¿Y cómo se lee? Para todo X perteneciente al conjunto universal, se cumple un P de X. Todo ser humano X, tal que X tiene derechos. Entonces, todo ser humano, ¿cierto? Estamos hablando acá de un cuantificador X, tal que X tiene derechos. Yo los invito, estimados estudiantes, también a que ustedes revisen el anexo que está al lado de los ejercicios a desarrollar y ahí viene también claros cada ejercicio. Bueno, ningún animal para el negativo, ningún animal terrestre vuela. Entonces lo clasificamos como universal negativo porque ninguno, universal negativo, para todo X que pertenece a un universal no se cumple un P de X. Y de la parte simbólica nos quedaría que todo animal terrestre X, tal que X, no vuela, porque acá estamos hablando del negativo. ¿Listo? Bueno, siguiente. Profe, un momentico, por favor. Anterior, Sí. aquí hay un estudiante que está preguntando, Laura Jenny, dice qué significa la P, la letra P. Ah, ok. Bueno, resulta que aquí, como ya estamos hablando de símbolos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestro cuantificador que viene dado por todo o ninguno, ¿cierto? Luego viene en la proposición, viene, digamos que el sujeto, el verbo y el complemento. Entonces siempre el P de X se va a referir como a ese complemento. Ustedes en la parte simbólica siempre van a colocar esta partecita. Entonces le piden universal afirmativo, ya sabemos que son todos, ¿cierto? Que estoy hablando de todos y que aquí está afirmando. Le piden universal negativo, entonces ya sabemos que es ninguno.
¿cierto? Lo estoy negando. Y esta expresión viene a ser la misma en todas las proposiciones. Para todo X que pertenece a un universal, ¿cierto? Se cumple un P de X. No sé si es claro. Y acá sencillamente colocamos la negación cuando estoy hablando del negativo. Pero esta partecita simbólica viene a ser la misma. ¿Dónde cambia? Aquí, donde dice todo ser humano X, porque estoy hablando de esta proposición categórica, ¿cierto? Tal que ese X tiene derechos. Acá no puedo ver profe Jenny, sí, lo que pasa es que cuando su merced habla, como no se está moviendo el mouse, entonces no sabemos Sí. dónde está señalando allí en la diapositiva. Y lo otro, aquí hay una pregunta de John Freddy González que dice lo siguiente: ¿el universal negativo solamente se representa con la palabra ningún o existen otras opciones? Gracias, profe. Existen otras opciones. Ustedes pueden colocar que, por ejemplo, si estoy hablando para el animal terrestre vuela, entonces todo animal terrestre no vuela. Y ahí ya lo estamos negando. También lo puedes colocar de esa forma, ¿listo? Entonces, una forma es decir que ninguno, entonces con el afirmativo me voy o todo o ninguno. Y la otra forma del universal negativo es colocar el mismo todo, ¿cierto? Todo animal terrestre, pero negar, digamos que no vuela, negar ese verbo. Es otra de las expresiones a utilizar. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Listo. Bueno, allí también van a revisar, van a ingresar a los IPAs y van a revisar el anexo y se dan cuenta que la estructura prácticamente es la misma. Bueno, para que no se confundan ahí con esa parte. Bueno, revisemos entonces el cuantificador existencial o particular, ¿sí? Es una proposición en la que existe algún elemento X en el universo que sea verdadero. ¿Cómo es simbólicamente? Entonces, esa E que parece al contrario, ¿cierto? Significa que existe. Ese es el símbolo del existencial. Existe un X. Entonces, revisemos los ejemplos. Dice, algunos estudiantes realizan las actividades. Fíjese que ya estamos hablando de algunos. Atrás en el universal hablábamos de todos o ninguno, ¿cierto? Aquí en el existencial ya estamos hablando de algunos. ¿Cómo sabemos que es afirmativo? Ah, porque dice, algunos realizan las actividades. ¿Y cómo sabemos que es negativo? Porque dice, algunos no realizan las actividades, sencillamente lo están negando y ahí ya es un existencial negativo. Pero ¿cómo lo identificamos? Porque tiene algunos, solamente se cumple para algunos, ¿sí? Por eso existe al menos un X y ya sabemos, lo identificamos con algunos, vuelvo y repito, está afirmando, realizan, entonces lo clasifico como existencial afirmativo, pero algunos no realizan, lo clasificamos como existencial negativo. Dice, los cuales se simbolizan como, entonces es la misma estructura, fíjense, pero me cambia el símbolo. Entonces, si estoy hablando de existencial, de algunos, voy a utilizar el símbolo del existencial. Existe un X que pertenece al universal, ¿cierto? Hay al menos un X, donde se cumple ese P de X. Es la misma estructura. Existe un X que pertenece al universal, donde no se cumple ese P de X. Sencillamente lo vamos negando para el existencial negativo. Bueno, siguiente, no sé por qué acá no estoy viendo el chat. Sí, aquí hay un estudiante que quiere tomar un pantallazo a aquella diapositiva donde están el nombre de todos los cuantificadores. Es que como hay varias preguntas y respuestas, entonces estoy tratando de revisar. Ese es el F. Listo, gracias. Entonces ahí ya están todos los estudiantes que quieran, pueden tomar la imagen ahí rápido. Aunque también creo que en el Padlet también está, ¿cierto? Ya está por ahí. Sí, señora. Eso está ahí. Entonces Sí, ustedes los videos de apoyo para cada ejercicio también los encuentran en el Padlet. Gracias, sigamos. Más adelante, en los otros ejercicios, no solamente para estos cuantificadores, más adelante hay unas tablitas
pues de una vez también si quieren guardar el pantallazo o allí en el Padlet, como hablaba la compañera, está toda la información, ¿listo? Bueno, bien. Entonces, seguimos entonces con cuantificadores existenciales. Otro ejemplo, algunos estudiantes realizan las actividades, entonces como dice realizan, estamos hablando del afirmativo. ¿Cómo se lee? Porque eso también nos lo van a pedir allí en el ejercicio. Entonces, clasifíquelo existencial afirmativo, ya sé por qué dice algunos y está afirmando, entonces es existencial afirmativo, ¿cierto? ¿Cómo se lee? Entonces, ¿existe algún X que perteneciente al conjunto universal, tal que se cumple un P de X, que es esta expresión? ¿Existe algún estudiante X, tal que X realiza las actividades? Entonces es como si esos verbos, ¿cierto? Aquí existe un estudiante o algún estudiante X, tal que X, y vuelvo y complemento, realiza las actividades. Vuelvo y le repito, todos los ejercicios vienen con la misma estructura. Y además, ustedes también, como suben y son muy juiciosos subiendo al foro sus aportes, allí también nosotros les vamos revisando. ¿Listo? Para que esta partecita les quede bien hecha. Pero todos vienen dados con la misma estructura. Existencial negativo, entonces, ¿cómo viene dado? Recordemos, por algunos, y pues se están negando, estudiantes no realizan, ¿cierto? Ya sabemos que es negativo porque no realizan. Algunos estudiantes no realizan las actividades. Existe un X que pertenece a un universal tal que no se cumple ese P de X. Entonces, ¿cómo nos queda para la lectura simbólicamente? ¿Existe algún estudiante X tal que X no realiza las actividades? ¿Tienen que es la misma estructura? Arriba decía algún estudiante X tal que X realiza, pero como el de abajo es negativo, ¿cierto? Existe algún estudiante X tal que X no realiza las actividades. Y ya de esa forma estarían identificando que sea existencial, afirmativo, negativo y cómo se leería la parte simbólica. Bien, yo creo que avanzamos. Bueno, vamos con proposiciones categóricas, entonces le cedo la palabra a la compañera. Gracias. Hola, buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, con respecto ya a las proposiciones categóricas, ¿qué son, cierto? Estas proposiciones categóricas son esas frases, oraciones. Creo que ya vimos en métodos para probar la validez de argumentos que eran las proposiciones, ¿cierto? Esas oraciones sencillas. Pero estas proposiciones categóricas nos van a indicar una cantidad en esa proposición. Entonces vamos a encontrar una pluralidad o una singularidad en esa proposición. ¿Listo? Entonces, esa quiere decir pues que va a indicar afirmación o negación de todos o de algunos o de algo, ¿cierto? Entonces, lo que nos había explicado la profe Jenny, esos cuantificadores existenciales, particulares, la palabra todo, ¿cierto? Entonces, estas proposiciones categóricas nos van a indicar cantidad sobre el sujeto. ¿Y con qué cuantificadores vamos a trabajar? Pues con todos, algunos, ningunos. Cuantificador universal, cuantificador particular, de los que hemos estado hablando hasta el momento. Bueno, con respecto a la estructura de una proposición categórica, si gustan también van tomando pantallazos aquí en esta para poder identificar de esos ejemplos que ustedes tienen en el anexo cada parte de esa proposición categórica. ¿Listo? Entonces, tenemos el cuantificador, el sujeto, la cópula y el predicado. El cuantificador, pues ya lo hemos visto, ¿cierto? Entonces podemos encontrar la palabra todos, ninguna, algunos. Específicamente para este ejemplo, todos los hombres son mortales. Entonces encontramos el cuantificador todos, ¿cierto? Entonces, este cuantificador todos es un cuantificador universal. ¿Listo? El sujeto son los hombres. La cópula, quizá de pronto ahí en algunas ocasiones los estudiantes se confunden con respecto a esto, pero esto se refiere directamente pues al verbo, ¿cierto? Entonces son, en este caso, en este ejemplo específico.
Y el predicado o complemento, como a veces lo llamamos también, pues ya vendría siendo esa partecita después del verbo que complementa pues esa proposición. ¿Listo? Entonces, resumiendo, pues esta sería la estructura de la proposición categórica, el cuantificador, el sujeto, la cópula y el predicado. ¿Listo? Bueno, ahora sí, los tipos de proposiciones categóricas. Tenemos 4 formas o 4 tipos de proposiciones categóricas. Esas serían el tipo A, tipo E, tipo I y tipo O. ¿Y cómo las vamos a identificar? Pues según el cuantificador. ¿Listo? Entonces pueden también tomar pantallazo a esta tablita que también les va a servir mucho para el desarrollo del ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a enfocarnos en los ejemplos para ir identificando el cuantificador y pues también identificar el tipo de proposición categórica. ¿Listo? Entonces, ejemplo, todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos. Recuerden pues que esta proposición categórica podemos identificar el cuantificador todos. Los lenguajes de programación sería el sujeto, el verbo en este caso son y el complemento predicado, bueno, la cópula se llama, ¿cierto? Cópula son y el predicado lenguajes informáticos. Entonces, teniendo en cuenta el cuantificador, pues que es un cuantificador universal afirmativo, ¿cierto? Universal afirmativo, entonces esta proposición categórica es de tipo A. ¿Listo? Entonces, otro ejemplo, ninguna licencia de software privativo es una licencia de software libre. Entonces, identificamos en esa proposición categórica cada una de sus partes, ¿cierto? Ninguna, que vendría siendo el cuantificador, un cuantificador universal, ¿cierto? Como ya lo hemos visto, pero en este caso negativo, ¿cierto? Entonces, al ser un cuantificador universal negativo, esa sería la cualidad, ¿cierto? Entonces es de tipo E. ¿Listo? Así podemos ir identificando cada proposición categórica. Entonces, ejemplo, algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libres. Entonces, en este caso tenemos un cuantificador. Algunos, en este caso, pues sería particular, ¿cierto? O existencial. Y afirmativo, pues no estamos negando esa proposición en ninguna parte. ¿Listo? Entonces sería particular, afirmativo. Esta proposición categórica sería de tipo I. ¿Listo? Y por último, pues algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libres. Ok, este cuantificador aquí es un cuantificador particular, pero en este caso la cualidad es negativa. Esta proposición está negada, ¿cierto? Lo estamos negando acá con este conector, esa negación. Ok, entonces esta proposición categórica es particular, pero negativa. Ok, entonces esa es de tipo O. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que debemos identificar la estructura de las proposiciones, ¿cierto? Categóricas, también vamos a identificar el cuantificador y qué tipo de cuantificador es, ¿cierto? Si es universal, si es particular, si es afirmativo o si es negativo. Con esos insumos, pues ya vamos a identificar de una forma más sencilla cuál es el tipo de esa proposición categórica, ¿cierto? Solamente tenemos A, E, I, O. ¿Listo? Bueno, un resumen. ¿Listo? Entonces, las proposiciones categóricas tienen una cantidad que pues lo podemos encontrar en esa palabrita todos, ninguna, ¿cierto? Que este cuantificador le está dando una propiedad cuantitativa de cantidad. ¿Listo? Entonces, se refiere a si la proposición se aplica a todos o solo a algunos miembros de la clase escrita por el sujeto. ¿Listo? Y también tienen una cualidad, pero en este caso pues se refiere a si la proposición afirma o niega, ¿cierto? Si es afirmativa o negativa. La inclusión de un sujeto dentro de la categoría descrita por el predicado, es decir, que pues siempre estamos hablando del sujeto, ¿cierto? La cualidad afirmativa o negativa del sujeto. Y acá pues sí la cantidad que se aplica a los miembros, al sujeto. Bueno, también pues tenemos la cualidad, como les mencionaba, afirmativo o negativo. Y la cantidad universal y particular.
¿Ok? Entonces, pueden tomarle aquí captura a la pantalla. Pues tenemos la categoría A y pues que afirma, ¿cierto? Esas dos son afirmativas. Y la categoría E o que niegan. Estas dos son negativas. Bueno, creo que ya alcanzaron a tomar una captura de pantalla. Ok, entonces ya vamos a los ejemplos. Ejemplo 1. Tenemos dos proposiciones categóricas, ¿listo? La proposición P y la proposición Q en este caso. Entonces, la proposición P, todas las aves vuelan, ¿listo? Y la proposición Q, algunas aves no vuelan. Tengan en cuenta que vamos a tener el mismo sujeto, ¿cierto? Que tendrían en este caso las aves y el mismo complemento. Bueno, en este caso no tenemos complemento, pero tenemos un verbo, ¿cierto? La cópula, se llama cópula, que sería vuelan. Lo único que va a cambiar en estas proposiciones categóricas son los cuantificadores y la cualidad, es decir, afirmativa o negativa. Entonces, para la proposición P, todas las aves vuelan, el cuantificador sería todas, ¿cierto? Vamos a identificar ahí de pronto en el chat qué tipo de cuantificador es este. ¿Será universal? ¿Será particular? Las aves, en este caso, es el sujeto y vuelan la cópula, ¿listo? Que igual les menciono, pues se refiere al verbo, ¿ok? Para la proposición Q tenemos el cuantificador algunas, el sujeto aves, o las aves también, ¿cierto? Y la cópula, en este caso, es no vuelan, ¿listo? La cópula es la que tiene la cualidad, es decir, la negación en este caso, no vuelan, es negativa, ¿cierto? Entonces, la proposición P tiene un cuantificador universal afirmativo, ¿cierto? Y la proposición Q tiene un cuantificador particular, ¿cierto? Pero en este caso la cualidad es negativa, así que es particular negativa. Bueno, vamos al ejercicio número 2. Proposiciones categóricas T y U. Y recuerden que métodos para probar la validez de argumentos, identificamos a las proposiciones con letras, ¿cierto? P, Q, acá tenemos a T y a U. ¿Listo? Bueno, entonces, la proposición T. Todos los estudiantes son aplicados y responsables. ¿Ok? Entonces, todos vendría siendo el cuantificador. Los estudiantes es el sujeto. Son la cópula, ¿cierto? Son es la cópula, igual que se refiere al verbo. Aplicados y responsables sería el predicado, ¿ok? La proposición U. Algunos estudiantes son aplicados y responsables. Algunos el cuantificador, estudiantes el sujeto, son la cópula, aplicados y responsables sería el predicado. Tengan en cuenta que, como les mencioné acá en el ejemplo 1, tenemos el mismo sujeto y el mismo complemento, ¿cierto? O predicado. La proposición T tiene un cuantificador universal, en este caso afirmativo, ¿cierto? Y la proposición U, en este caso tenemos un cuantificador particular, en este caso sí es afirmativo, particular afirmativo, pues no tenemos la cualidad negativa en ninguna parte de la proposición. Bueno, ahora sí vamos a ver la clasificación, ¿cierto? Un ejemplo práctico, como lo van a tener que realizar eh, en el ejercicio. Acá tenemos en esta parte de la diapositiva los tipos, ¿cierto? Entonces aquí hay como una relación o un resumen. Si es de tipo A, si es de tipo E, si es de tipo I y si es de tipo O. Entonces, si es de tipo A es universal afirmativo, es decir, todo ese es P, cuantificador universal y cualidad afirmativa. Y así pues con los demás, universal negativo, proposiciones de tipo E. ¿Listo? Entonces, cuantificador universal negativo y y cualidad negativa. ¿Listo? Universal negativo. Particular afirmativa son las de tipo I, cuantificador particular y cualidad afirmativa. Y particular negativa, que son las de tipo O, cuantificador particular y cualidad negativa. Bueno, vamos a ver eso aplicado en un ejemplo. ¿Ok? Entonces, las proposiciones categóricas. Ejemplo, tenemos a P. Todas las aves son animales. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí en el P identificamos
todas como cuantificador, las aves el sujeto, es la cópula, ¿cierto? ¿Por qué resaltamos aquí son? Porque aquí podemos ver la cualidad, si es afirmativo o negativo, ¿cierto? Animales, el predicado o complemento. Ok, entonces ya identificando la estructura, podemos identificar que ese cuantificador todas es un cuantificador universal afirmativo, ¿cierto? En este caso no tenemos negación. Ok, entonces es universal afirmativo de tipo A, ¿ok? Entonces, acá en el cuadro de oposición, que pues más adelante vamos a profundizar en este cuadro de oposición y para qué se utiliza, ¿cierto? Tenemos a la esquinita, aquí hay una esquinita donde dice A, ¿cierto? Entonces, como mi proposición P es de tipo A, ubico ahí a P en la esquina de A, ¿cierto? Tenemos la proposición Q. Algunas aves no son animales, ¿ok? Entonces, el cuantificador, algunas aves, es el sujeto, no son, vendría siendo la cópula. Recuerden que si tenemos una negación aquí, la cópula es no son, ¿cierto? Esa es la cualidad afirmativa o negativa. Particular, perdón, complemento o predicado, animales. ¿Listo? Entonces, ok, ya identificamos la estructura. Tenemos el cuantificador algunas, que es particular, ¿cierto? Algunas o algunos es particular. Y en este caso tenemos la cualidad negativa, ¿cierto? Entonces, eso es un particular negativo, un cuantificador particular negativo. Es decir, que es proposición de tipo O. ¿Listo? Entonces, acá en la esquina de la O, coloqué a Q. La relación de esas dos proposiciones, ¿de cuáles proposiciones? De P y Q, ¿cierto? La voy a obtener uniendo las esquinas de A, la esquina de A con la esquina de O, ¿cierto? Porque mis proposiciones es de tipo A y de tipo O. Entonces, la relación que tienen la proposición P y la proposición Q es que son contradictorias, así como lo dice el cuadro de oposición. Este es un cuadro de oposición. ¿Listo? Ok, entonces aquí era donde les decía que vamos a profundizar un poquito más sobre el cuadro de oposición. Pues igual también les invito a tomar una captura de pantalla de esta presentación, de esta diapositiva. Entonces, yo les mencionaba antes que las proposiciones categóricas mantienen el mismo sujeto, ¿cierto? Y también el mismo predicado. Lo que van a cambiar es la cantidad, es decir, el cuantificador que sea universal o particular, ¿cierto? Y también va a cambiar la cualidad, afirmativo o negativo, es decir, puede cambiar en cantidad, en cualidad o puede cambiar en ambas, ¿cierto? En ambas. Sí, pues como pasa eso, pues va a haber oposiciones, por eso está el cuadro de oposiciones. Entonces, son contradictorias las proposiciones cuando difieren en la cantidad y la cualidad, ¿cierto? Entonces, tenemos acá contradictorias, es las que se cruzan, ¿cierto? Entonces, tenemos el proposición, el tipo A, perdón, todos los médicos son especialistas, y acá algunos médicos no son especialistas. Entonces, está diferiendo, o sea, es opuesta con respecto al cuantificador, porque aquí utilizamos todos, aquí utilizamos algunos, ¿cierto? Y también cambia la cualidad. Aquí son afirmativas y aquí es negativa por el no. ¿Listo? Pasa lo mismo de acá para acá. Está el cuantificador ningún y acá tenemos alguno, ¿cierto? Universal, particular y cambia la cualidad también. Ninguno es un cuantificador negativo, ¿cierto? En cambio acá algunos médicos son especialistas, sería particular, afirmativa. ¿Ok? ¿Qué pasa con los contrarios? Los contrarios, buscámoslo aquí, están arriba y están abajo. Ok, los contrarios es cuando la cantidad es universal, pero difieren en la cualidad. ¿Listo? Bueno, entonces, contrarios aquí. Universal, y los dos son universales, universal afirmativa y universal negativa. Lo que va a cambiar en los contrarios es la cualidad, afirmativa, negativa. Los subcontrarios también
mantienen esa cantidad, es decir, algunos, es decir, particulares los dos, ¿cierto? Pero también van a cambiar la cualidad. Afirmativo, negativo. Ok, ahora los subalternos. Los subalternos lo podemos encontrar en esta parte del cuadro de oposición, ¿cierto? Entonces, ellos difieren en la cualidad. La cualidad es la misma, perdón, la cualidad es la misma entre ambos, pero difieren en la cantidad. ¿Listo? La cualidad es que sean afirmativos y negativos. Es decir, por ejemplo, universal afirmativo y particular afirmativo. Lo que cambia es la cantidad. Es decir, acá vamos a utilizar todos y aquí vamos a utilizar algunos, ¿cierto? Pasa lo mismo del otro lado de los subalternos, desde acá. Aquí tenemos a ninguno y acá tenemos algunos. Difieren en la cantidad, pero los dos son negativos. ¿Listo? Igualmente, resumiendo un poco esto, lo que tienen que realizar es lo de la diapositiva anterior, ¿cierto? Identificar esa estructura, identificar el cuantificador, teniendo en cuenta ese cuantificador y esa cualidad, ¿cierto? Si es afirmativa o negativa, identificar qué tipo de proposición categórica es. Y identificarlo también pues en el cuadro de oposición para hacer esa relación, para identificar esa relación. ¿Ok? Bueno, entonces, ejemplo de proposiciones categóricas y cuantificadores. Tenemos a la proposición P, y la simbología. La simbología. Tenemos a la proposición P y la proposición Q. Todas las aves son animales y algunas aves no son animales. Entonces, aquí en este cuadro identificamos esa estructura, ¿cierto? La proposición P, el cuantificador todas, el sujeto, que vendría siendo las aves, ¿cierto? La cualidad, la cópula, que era el verbo, ¿cierto? Son, y el predicado, animales, en este caso. ¿Listo? Que vendría siendo ese complemento de mi proposición. La simbología, como es un cuantificador universal, ¿cierto? Utilizamos la letra A que está al revés, patas arriba. Entonces, para todo X que pertenece a U, X son animales. ¿Ok? Entonces colocamos X que se refiere a a las aves, al sujeto. Son animales, la cópula y el complemento, predicado. Para la proposición Q, entonces tenemos a Q como proposición, cuantificador, algunas, sujeto, las aves, ¿cierto? Aves. Y la cópula, que es la cualidad o el verbo, en este caso no son, ¿cierto? Aquí colocamos la cualidad como les mencionaba anteriormente. La cualidad, es decir, si es negativo o afirmativo. En este caso, pues la cópula sería no son, ¿ok? Si de pronto tienen una proposición categórica que esté negativa, pues que tenga la palabra no, el conector no, pues lo colocan en la cópula, en la parte de la cópula. Y el predicado, animales. ¿Listo? La simbología, al ser un cuantificador particular, utilizamos la E, que está al revés. Entonces, para algún X que pertenezca a U, X, como le explicaba la profe Jenny, X, no son animales. ¿Listo? Ahí podemos ver. Voy a dejar un momento quieto el mouse para que se oculte esta. X no son animales y estamos negando esa proposición. Profe, un momentico, disculpe. Aquí hay varios estudiantes que nos están informando que ven borrosa la presentación. Realmente nosotros la estamos viendo perfecta. Yo creo que es más tema de conexión de los estudiantes. Eso por un lado. Y aquí para indicarle de pronto a los estudiantes por un tema que están preguntando mucho allá, que cómo es lo del cuadro de oposición. Entonces revisemos esta tablita. No, si quiere vuelva nomás al ejercicio donde estábamos. Aquí. Ya, Aquí. bien. Sí, señora. Entonces, miren ustedes, estimados estudiantes, tenemos las proposiciones categóricas P y Q. Si quieres, se me ayuda ya con el mouse. P y Q. Lo que nos dice la profe es que en esta tabla nosotros vamos a representar la estructura de la proposición categórica que nos presentan en el ejercicio, teniendo en cuenta, perdón, que tiene el cuantificador siempre va de primero, en este caso, mire, todas y algunas en la parte de Q, va de primero. Ese es el cuantificador que nos va a servir para tenerlo clave al momento de representarlo en el cuadro de oposición. Y después, revisamos el sujeto, ¿no es cierto?
el sujeto, que puede ser singular o plural. Por allá alguien me preguntaba que si siempre era singular. No, también lo podemos encontrar plural. Luego viene la cualidad o el verbo, que significa la acción en este caso dentro de la expresión, ¿cierto? La palabra son, y cuando es negativa, miren que va con no, no son. Debe estar ahí el no, si es negativa la cualidad, ¿sí? Luego sigue el predicado. Entonces, para ubicar esta información dentro del cuadro de oposición, ustedes se fijan en el cuantificador y en la cualidad o verbo. ¿Listo? Entonces, si vamos a analizar la P, ahora sí, si quiere, podemos volver así rapidito al cuadro de oposición porque venimos con los otros dos ejercicios largos. Observen ustedes ahí en pantalla que está el cuadro de oposición con sus 4 letras que identifican cada una de las proposiciones categóricas, ¿no es cierto? Y lo que ustedes ven en letras que están enlazando cada una de esas proposiciones tienen unos nombres donde nos van a definir si son contradictorias, si son subalternas, y eso ya más adelante se explicará. Pero, ¿qué es lo que ustedes deben tener en cuenta? Que si analizamos nuestro cuantificador y la cualidad o cópula, ejemplo aquí, vea, todas son, ¿sí? Que están en rojo. Entonces usted dice, todas es universal, son, está afirmativo, no está la palabra no, entonces son de tipo A. En la parte superior vamos a encontrar los dos cuantificadores universales. En la parte superior del cuadro, acá, profe, a la derecha, en el cuadro posición, la A y la E hacen referencia a los cuantificadores universales. La A afirmativo y la E negativo. Y en la parte inferior del cuadro vamos a encontrar el cuantificador existencial o particular. También por ahí preguntaban que si se llamaba existencial o particular. Si cualquiera de los dos nombres nos sirve. Entonces, el existencial afirmativo es la I y el existencial negativo es la O. Entonces, observen que ustedes, para identificarlo aquí en el cuadro de oposición, solamente ubiquen el cuantificador, su cualidad o cópula, porque así lo encuentran en algunos ejercicios, y ya lo van a encontrar. Listo, profe, muchas gracias y continuamos. Vale, gracias. Bueno, aquí para complementar, como les decía también, aquí ya se identificó que P y Q eran de tipo A y tipo O, ¿cierto? Miren que aquí hay una línea que une esas dos esquinas, entonces esas dos proposiciones son contradictorias, ¿sí? Entonces, ejemplo, si tuviéramos una proposición de tipo E y una A de tipo O, entonces la línea que une esas dos esquinas me indica la relación, subalternas en este caso, en ese ejemplo hipotético. ¿Listo? Bueno, listo. Creo que ya sigue el profe Ronald. Le cedo la palabra para que continúe con razonamiento cuantitativo. Muchas gracias, profe Yanir. Bueno, un gusto saludarlos, apreciados estudiantes. Vamos a explicar o hablar un poco de la parte de razonamiento cuantitativo, de su importancia, ¿sí? Pues, puesto que digamos que cuando nosotros hablamos de datos, de valores, tiene que ver con cantidad, ¿sí? Con algo cuantitativo. Entonces, si uno dice, estamos a una temperatura, digamos en este caso en Neiva, estamos a 33 grados centígrados, ¿sí? Ese dato es cuantitativo. Pero si decimos está haciendo calor, ¿sí? O está haciendo fresco o está haciendo frío, eso es cualitativo. Entonces ahí está la diferencia en cuando hablamos cuantitativamente y cuando hablamos de algo cualitativo, de una característica. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Pues porque en nuestra vida profesional, en nuestra vida real, ¿cierto? Pues los datos nos permiten a nosotros tomar decisiones, ¿cierto? Innovar, analizar, ¿sí? Y solucionar problemáticas que podamos tener a nivel personal, a nivel profesional o, digamos, aportar ese conocimiento, digamos que en empresas, ¿sí? Ustedes que aquí que tenemos diferentes programas académicos que participan en este espacio, en este curso de pensamiento lógico matemático. Acá hay personas de licenciatura, de psicología, ¿cierto? De las ingenierías. En cada uno de los programas, el racionamiento cuantitativo se va a usar, ¿sí? Se va a usar y es muy importante. Profe, ¿me puedes compartir otra? Listo. Una de las formas, digamos que de pronto de tomar información, ¿sí? O de analizarla, ¿sí? Nosotros la podemos hacer a través de lo que se llaman los gráficos estadísticos, ¿sí?
Hay gráficos estadísticos de diferentes formas. Están los de barras, ¿sí? Están los diagramas de torta, ¿sí? Entre otros, también están los de dispersión, ¿sí? En todos, digamos, en cada uno de esos gráficos estadísticos, lo que nos están representando es información, ¿sí? Es información de la cual que nosotros podemos, digamos, analizar, ¿cierto? Y traducir a una conclusión que pueda llegar a digamos, a un análisis, a una solución de una problemática que podamos tener, ¿sí? Entonces, los gráficos realmente, pues, a nosotros nos permiten, digamos, entender una problemática de manera más fácil, más sencilla, ¿sí? Y igual, digamos que si nosotros queremos hablar de algún ejemplo, pues, digamos que a partir de un gráfico de un diagrama de barra, nosotros podemos hacer una comparación de los precios de la gasolina, de alimentos, de mes a mes o de un año con respecto a otro, ¿sí? Uno puede hacer la comparación, ¿no? Que la gasolina en este momento, el galón está, digamos que en 15.000 pesos, pero hace un año, en el mismo mes, ¿cierto? El precio de la gasolina, pues ya no estaba a 15.000, sino que estaba en 12.000. Entonces, esa comparación o ese análisis nosotros la podemos obtener a partir de, digamos, gráficamente una comparación de datos, ¿sí? Y digamos que los gráficos estadísticos nos permiten, digamos, analizar ese tipo de información. En nuestra vida profesional, pues, para tomar las decisiones en las empresas, ¿cierto? Digamos que en la parte comercial, la parte de ventas, ¿sí? Mirar cómo están esas ventas mensuales, anuales, semanales, ¿cierto? O mirar cómo es el desempeño de diferentes, digamos, funcionarios dentro de una organización, ¿cierto? A partir digamos, de datos efectivos digamos, o de estadísticas que ellos puedan tener de un seguimiento, ¿sí? Por ejemplo, nosotros también tenemos, digamos, aquí en el curso de Pensamiento Lógico Matemático, tenemos un análisis de cuántos de ustedes participan en foros, ¿cierto? Cuántos de ustedes entregan avances a tiempos, cuántos de ustedes van pasando el curso, ¿sí? Gráficamente nosotros podemos analizar esa información y podemos generar conclusiones o también, digamos que, plantear estrategias para que ustedes puedan presentar o participar en los tiempos acordados, ¿cierto? Y entregar las actividades con calidad académica y con excelencia, ¿cierto? Digamos que aquí una de las formas, si nosotros estamos en este espacio de web conferencias, digamos que nosotros podemos ver que la participación en este momento somos 1.400, ¿sí? Personas, digamos que los que están captando esta información, pues al inicio la profesora Mireya decía, no, pues vamos a participar de una vez en el foro eligiendo la letra, ¿sí? Entonces, si a 1.400 les llegó esa información, pues nosotros vamos a mirar, bueno, cuántas participaciones tuvimos mañana, ¿sí? Hasta mañana cuántas participaciones hay. Y esa información, que es un dato cuantitativo, pues uno puede mirar qué estrategia realizar para incentivar la participación de todos los estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Entonces, miren que aquí se vuelve importante tener datos o conocer los datos reales, ¿cierto? Y mirar, ¿sí? O dar soluciones a esas problemáticas que podamos tener. ¿Nos pueden compartir la siguiente, por favor? Bueno, digamos que aquí ya pasamos a un ejercicio, digamos, ya gráficamente. Yo, profe Yanir, ¿será que yo puedo compartir de pronto la pantalla para de pronto rayar un poquito? Si me permites. Sí, señor. Listo. ¿Me confirma, porfa, si me la están viendo? ¿Sí? Sí se puede ver. Listo. Entonces, bueno, entonces yo voy aquí a tomar este pantallazo, ¿cierto? Y voy aquí, porque es que me gusta, es como de pronto rayar y que ustedes vean de dónde es que sacamos la información. Listo, listo. Acá, esto, bueno. Entonces, bueno, entonces acá tenemos de pronto un ejercicio, ¿sí? Que el contexto es el siguiente. Nos dice que una empresa de tecnología desea analizar las ventas en los primeros 3 meses del año en unidades de sus 3 productos principales. Producto 1, producto 2, producto 3. Y a esto, pues digamos que ya nos dan un gráfico, ¿cierto? Entonces nos dice que lo que está en rojo es el producto 1, lo que está en naranja es el producto 2 y lo que está en ese azulito es el producto 3, ¿sí? De igual forma, nos muestra los resultados en el mes 1, mes 2, mes 3. En este eje, ¿cierto? Nos indican las cantidades, ¿sí? Nos hacen una primera pregunta. Oiga, mira, ¿cuál es el promedio de productos vendidos en el mes 1, ¿sí?
promedio de productos vendidos en el mes 1. Entonces, aquí es donde nosotros nos vamos a recordar un poquito de estadística, ¿cierto? ¿Cómo sacamos un promedio, sí? Entonces, acuérdense que un promedio, ¿cierto? ¿Qué viene siendo? Los valores, ¿sí? Valores, aquí espero que aquí vamos, sumatoria de valores, ¿sí? Sobre el número de datos, ¿sí? No se asusten con eso, ¿sí? Número de datos. Entonces, nos dicen inicialmente, vámonos o centrémonos en el mes 1, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos este gráfico, pues en este momento no nos interesa ni el mes 2 ni el mes 3, no nos interesa, ¿cierto? Mes 1 nomás. Bueno, entonces, si yo quiero sacar el promedio, ¿cierto? De los productos vendidos en el mes 1, ¿sí? Pues es fácil, ¿no? Pues en el mes 1 yo me doy cuenta, ¿cierto? Que inicialmente el producto 1, ¿cierto? Yo vendí 5, ¿cierto? Del producto 2, yo me estoy dando cuenta que vendí 10, ¿cierto? Y del producto 3, me estoy dando cuenta que vendí 5, ¿cierto? Entonces, si yo sumo esto, pues aquí ya me está dando que en total, en el mes 1, yo vendí 20 productos, ¿sí? Pero ojo, me están pidiendo el promedio. Entonces, aquí es donde yo voy a aplicar la formulita, ¿cierto? Entonces, sumatorio de valores, ¿sí? Viene siendo esta cantidad que nosotros sumamos, 20, ¿sí? Y el número de datos, ¿sí? Pues vienen siendo, pues, los números de productos, ¿sí? Tenemos 3 productos. O sea que para sacar el promedio, en este caso, y darle solución a esa pregunta, pues viene siendo el promedio, ¿cierto? Va a ser igual a la sumatoria de los valores, que ya sabemos que nos dio 20, ¿sí? Sobre el número de productos, que en este caso son 3, producto 1, producto 2 y producto 3. Y esto pues ya nos da un valor que es de 6,67. Lo que quiere decir es que en el mes 1, o sea, analizando la información, se vendieron, ¿cierto? En total 6,67 productos, ¿sí? ¿Cómo la vieron ahí? ¿Qué dicen en el chat? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Qué dicen ahí, profe? ¿Sí vamos bien? ¿No? Listo. Dice entendido. Alguien dice que este tema le gusta. ¿Sí? Ok, Está listo. bien. Pero hay algunos que siguen con el tema de que se ve borrosa la imagen. Se ve, no, pero aquí creo que se está viendo bien. De No, pronto es el debe ser el internet. internet. Es el Sí, porque internet. está muy... ¿Listo? Está Listo. bien. Vamos a mirar otra pregunta de este mismo ejercicio que nos dicen acá. Nos dicen, bueno, ¿qué porcentaje del total de las ventas representan el producto 2? ¿Sí? Entonces, mire que aquí ya nos están hablando, cuando nos hablan de total, ¿sí? Nos están hablando de una generalidad, ¿sí? De todo el comportamiento, de todo el gráfico, ¿sí? Y nos están pidiendo que relacionemos solamente el producto 2, ¿sí? El total con respecto al producto 2. Entonces, independientemente cuál sea el mes, porque si ustedes ven la pregunta, aquí es muy importante que en la pregunta ustedes identifiquen, ¿cierto? Si nos están hablando de un mes específico, si nos están hablando de un producto específico, ¿sí? En este caso nos están hablando es del total y que lo relacionemos con el producto 2, independientemente cuál sea el mes, ¿sí? Pues ahí tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer inicialmente? Pues sacar el total mes a mes, ¿sí? De cuántos productos se vendieron. Entonces, nosotros ya nos dimos cuenta que en el mes 1, ¿cierto? Se vendieron 20 productos, ¿sí? Eso lo hicimos anteriormente. En el mes 2, ¿cierto? Se vendieron 10, acá hay 10, acá hay otros 20, entonces van 30 y 5, 35. Entonces, en el mes 2 se vendieron 35 productos. Y en el mes 3, ¿cierto? Pues acá se vendieron 15, se vendieron 10 y se vendieron 5. O sea que en el mes 3 se vendieron 20, 30 productos. ¿Listo? Entonces, como nos están diciendo del total de ventas, pues al yo sumar esto, ¿cierto? Pues esto me da un total, ¿sí? ¿Cuánto me da esto? Esto me da 65, 85. ¿Sí? Me da 85. Listo. Ese sería el total. ¿De qué? De productos vendidos. Vendidos. Listo. Ahora, como nos están pidiendo es el porcentaje de lo que se vendió el producto 2, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros vamos a mirar, oiga, pues el producto 2, ¿sí?
que aquí, digamos que nos lo especifica, el producto 2 es el naranja, ¿cierto? Es el naranja. Entonces vamos a contar cuánto del producto 2 fue que se vendió, ¿cierto? Entonces del producto 2 se vendieron 10, se vendieron 20, se vendieron otros 10, o sea que se vendieron en total 30, 40, ¿cierto? Entonces 40 productos, ¿sí? Producto 2. Producto 2. Listo. Entonces, como nos están pidiendo hallar el porcentaje, ¿cierto? De ventas del producto 2, pues se lo voy a poner acá arriba. Entonces, el porcentaje de ventas, ¿sí? ¿Qué va a ser? Va a ser igual a la cantidad, ¿cierto? De productos vendidos respecto al producto 2, ¿sí? O sea, ¿cuántos productos, o bueno, cuántas unidades del producto 2 se vendieron? Pues 40, ¿cierto? Sobre el total de productos vendidos, ¿sí? Que en este caso nosotros nos dimos cuenta que es 85, ¿cierto? Y a ese lo vamos a multiplicar por 100, porque es que nos están pidiendo un porcentaje, ¿sí? Entonces acuérdense que cuando nos piden porcentaje hacemos la división y multiplicamos por 100, ¿sí? Y esta operacioncita, realizándola, pues esto nos da que el porcentaje, ¿sí? De productos vendidos relacionados al producto 2 fueron del 47.05, ¿sí? Si uno quiere analizar a más profundidad, ¿cierto? Esta información, pues uno puede decir, bueno, si el 47% fueron del producto 2, ¿cierto? Pues uno puede decir, uno puede también sacar, si quisiera, cuánto se vendió del producto 1, ¿sí? Y eso también lo podemos hacer, ¿sí? Yo también puedo sacar el porcentaje de ventas del producto 1, ¿sí? También lo puedo hacer. ¿Qué tengo que hacer o qué adicional tengo que hacer? Pues ir a buscar, ¿sí? Del gráfico, cuántos productos se vendieron del producto 1, ¿cierto? Aquí se vendieron 5, se vendieron 10, van 15 y se vendieron otros 15, entonces serían 30, ¿cierto? Y el total, pues sabemos que es 85, ¿sí? Y lo multiplicamos por 100, ¿sí? Y pues haciendo esa operación de 30 dividido 85, pues nos da que la cantidad de productos vendidos relacionados al producto 1, ¿cierto? Fue del 35.29%, ¿sí? Lo mismo lo podemos hacer con el producto 3. Entonces, aquí es donde se vuelve tan importante que de un gráfico nosotros extraemos información importante, el cual podemos mostrar, ¿sí? Porque es que no es solamente decir 47.05, sino es relacionar, ¿sí? Ese porcentaje, ¿sí? Es 47.05 del producto 2, ¿sí? 35.29% de ventas del producto 1 y también podríamos sacar del producto 3, ¿sí? Entonces, esa información es muy importante cuando uno quiera concluir o quiera saber qué falencias hay, por qué es que se está vendiendo más el producto 2 y por qué es que se está vendiendo más el producto 1 en cierto mes, ¿cierto? Eso lo podemos obtener a partir de datos cuantitativos. Miremos otro ejercicio aquí en la presentación, ¿cierto? Aquí. Listo. Entonces, como les decía, lo importante de analizar la información que acabamos de obtener, esos porcentajes, ¿sí? Pues porque nos permite a nosotros interpretar, evaluar y tomar decisiones basadas a una cantidad, a un hecho, ¿sí? Algo que nos permita solucionar problemas, medir, mejorar, ¿sí? A realizar una mejora continua y identificación de tendencias y patrones, ¿sí? Porque pues si nos dimos cuenta del gráfico anterior, podemos decir que mire que el producto 3 en los 3 meses, ¿cierto? Se vendió la misma cantidad, o sea que la tendencia es que mes a mes, ¿cierto? El producto 3 se pueda mantener el mismo nivel de venta, ¿sí? Mientras que si nosotros vemos respecto al producto 2, ¿sí? Miramos que entre los 3 meses, el mes 2 fue donde la mayor cantidad de ventas se obtuvo, ¿sí? Entonces, mientras que en el producto 1 que a medida que van avanzando los meses, mire que la tendencia es que vaya aumentando, ¿sí? Entonces, esa interpretación, ese análisis de información es muy importante tenerla muy presente. Acá vamos con otro ejemplo, ¿sí? Entonces, en este ejemplo nos dicen, oiga, mire, estamos en un instituto escolar donde deseamos analizar el comportamiento de sus estudiantes
a cursos de extensión durante los primeros 6 meses del año, ¿sí? Nos muestran estos datos, nos muestran aquí una tablita. Nos dicen, mire, acá hay una columna de meses, ¿cierto? 6 meses del año, ¿cierto? La asistencia en cada uno de los meses, ¿sí? Nos dicen que en el mes 1, 20, en el mes 2, 25, así sucesivamente. El porcentaje de aprobación en cada mes, ¿cierto? Y también nos da la calificación promedio, ¿sí? Son datos que nos está dando el ejercicio. O digamos que la información que nos da. A partir de ese dato, ¿cierto? O esa tablita, pues nosotros podemos interpretar información, ¿sí? Podemos darle respuesta a las preguntas que tenemos, ¿sí? Espérame, yo aquí, bajo por acá, listo. Agrando esta vuelta, por acá, listo. Entonces, nos hacen una pregunta. Oiga, ¿cuál fue la asistencia promedio durante los 6 meses? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, muchachos, ¿sí? Aquí nos están pidiendo relacionar asistencia, ¿cierto? ¿Durante qué? Durante los 6 meses, ¿sí? En este caso nos están diciendo, oiga, mire, relacione esta columna con esta otra, ¿sí? El resto de información en este momento no me la están preguntando, ¿sí? O sea que no tengo que relacionarla en sí. Me voy a centrar en esas 2 primeras columnas, ¿sí? Entonces, como yo les decía ahorita, oiga, acuérdense que para nosotros sacar un promedio, ¿cierto? Acuérdense que un promedio viene siendo una sumatoria de valores, ¿sí? Valores sobre el número de datos, ¿sí? Número de datos, ¿sí? En este caso, ¿cuántos datos tenemos? ¿Sí? Pues como sabemos que hay 6 meses, entonces tenemos un dato del mes 1, otro dato del mes 2, otro dato del mes 3, otro dato del mes 4, otro dato del mes 5 y otro dato del mes 6, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el número de datos viene siendo 6. ¿Y cuáles son los valores? Pues en el mes 1 son 20, ¿cierto? En el mes 2, 25, sumamos porque es una sumatoria. En el mes 3, 32. En el mes 4, 24. En el mes 5, 20. Y en el mes 6, uy, espérate que aquí, o sea, en el mes 6 sería 17. 17, más 17. ¿Listo? Y hacemos esa sumatoria, ¿cierto? Y esa sumatoria con esa división. Entonces, sumamos arriba, ¿cierto? Pues arriba, pues nos está dando 138, ¿cierto? Y 138 dividido 6, eso nos da 23. ¿Qué quiere decir este 23, ¿cierto? Pues que relacionando los 6 meses, ¿cierto? Que el promedio de asistencia, ¿sí? Durante los 6 meses fueron de 23 personas, ¿sí? Entonces dirán a alguien, oye, profe, pero es que en el mes 3, ¿sí? Asistieron 32. ¿Usted por qué dice que el promedio es 23? ¿Sí? Pues acuérdense que el promedio es tomar la cantidad de valores de cada uno de los datos que estamos analizando, ¿cierto? Y lo que se hace es mirar como una agrupación de mes a mes, ¿sí? Se suma y se divide por la cantidad de datos. Y este valor, pues, marca una tendencia, es decir, que el promedio de asistencia es de 23, ¿sí? Si tuviéramos más datos, ¿cierto? Digamos, más meses durante el año, pues también lo podríamos hacer, ¿sí? Si tuviéramos 12 datos, pues también lo podríamos hacer lo mismo, pero digamos que aquí ya van a cambiar. El número de datos ya no sería 6, sino 12, y el número de valores acá, pues también van a ser otros 12 más, ¿listo? Entonces, para tener presente cómo sacar un promedio en caso tal de que nos solicite, ¿listo? Acá también otra pregunta que hacen es, bueno, queremos analizar cuál es la calificación promedio durante los 6 meses, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta, digamos, de la información que nosotros disponemos, nos están pidiendo nomás relacione meses con la calificación, ¿sí? Relacione meses con calificación. Y como es un promedio, pues aplicamos la misma fórmula. Entonces, promedio va a ser igual, ¿cierto? Vamos a sumar, ¿sí? Las calificaciones del mes 1, 3.4, más la calificación del mes 2, que es 4.8, más la calificación del mes 3, que es 3.9, más la calificación del mes 4, que es 4.2. ¿Sí? Corramos esto un poquito. ¿Sí? Más la calificación del mes 5, que es 4, más la calificación del mes 6, que es 3.9, ¿cierto? 3.9, perdón. Y a esto, ¿cierto? Pues lo vamos a dividir todo esto sobre la cantidad de datos, que fueron 6, ¿sí? Y ese promedio, ¿cierto? Haciendo esa operacioncita, ¿sí? Aquí acuérdense que en promedio no sacamos porcentajes ni nada, ¿cierto? Nos da que el promedio de notas
es de 4.03, ¿sí? Ese es el promedio de las notas, ¿sí? Entonces, mire que acá también nosotros, si queremos decir, bueno, ¿en qué mes, digamos, en esa tabla, queremos decir, oiga, ¿en qué mes se obtuvo la nota más alta? ¿Sí? Entonces, fácilmente uno va y mira o revisa la información que usted dispone y uno puede decir, ah, mire, en el mes 2, ¿sí? Y en ese mismo mes 2, que la calificación de fue 4.8, ¿cierto? La asistencia fue de 25 personas, ¿cierto? Y el porcentaje de aprobación fue del 96%, ¿sí? Entonces, aquí también hay que estar muy pendiente a las preguntas que nos relacionen, ¿cierto? Para nosotros poder identificarlas de la misma tabla o del mismo gráfico. ¿Listo? Bueno, sigamos acá. Nos dice, aquí seguimos. Ah, bueno, ya vienen los ejercicios, ¿sí? Ya vamos de manera práctica. Entonces, profe, por ahí preguntas sobre este ejercicio, dudas. Bueno, hasta ahora dice aquí Jamie Tatiana, cuando utilizan la expresión diferencia porcentual entre dos productos, ¿qué se hace? Ah, ok, listo. Entonces, acuérdese que una diferencia, como lo veíamos en conjuntos, ¿no? Una diferencia es una resta, ¿sí? Usted tiene un dato 1 y usted tiene un dato 2, ¿sí? Esa resta, digamos que usted lo puede hacer. Digamos, aquí yo fácilmente la podría relacionar. Yo quiero saber cuál es la diferencia de aprobación entre el mes 1 y el mes 2, ¿sí? Pues yo voy a arrancar o agarro el más grande, el 96, que es el mes 2, y lo resto con el de mes 1, ¿sí? Y yo ya me doy cuenta que la diferencia de aprobación en este caso, pues ¿sería qué? Sería 21, ¿sí? ¿Sí? 21 sería, ¿sí? Entonces ahí es donde cuando me hablan a mí de diferencia, tengo que relacionar dos datos y una diferencia es una resta y uno normalmente resta algo mayor, ¿sí? Menos algo menor, ¿sí? En este caso, ¿cuál es la diferencia de aprobación entre el mes 2 y el mes 1? Solamente resto 96 menos 75 y esa diferencia de aprobación es del 25% entre el mes 2 y el mes 1. ¿Listo? Más adelante, ahorita que arranquemos los jueguitos, vamos a tener ejercicios de ese tipo, ¿sí? Para que todos participemos, ¿sí? En unos quizzes que hay. Listo. Sí, gracias, profe Ronald. Como aquí hay una pregunta constante para dar respuesta a los estudiantes. Este evento, mejor dicho, en el ejercicio complementario, ahí les piden a ustedes asistir a un evento de la universidad, pero no es una webconferencia. Por ende, esta reunión o los CIPAs que tengamos con los docentes o los CIPAs de primera matrícula, no son eventos o para que les sirvan en el ejemplo complementario, perdón, en el ejercicio complementario, listo, para que lo tengan claro. Por eso nosotros ahí en el foro y en el Padlet ustedes van a encontrar invitaciones a eventos que hayan de aquí en adelante o las grabaciones de los eventos que han habido antes, para que estén pendientes. Y solamente una pregunta, profe, ya para pasar a los juegos, por cuestiones de tiempo también. Aquí alguien pregunta que cómo sería o cómo se hace si en el ejercicio me pidieran la sumatoria. Por ejemplo, una sumatoria ahí, por ejemplo, la sumatoria en el porcentaje de aprobación, por decir algo. Exacto. Digamos que en este caso, ¿sí? Yo podría hacer la sumatoria de los asistentes, ¿sí? De cuál es la suma o cuántos asistentes valga la redundancia, asistieron en los 6 meses, ¿sí? ¿Cuál es la sumatoria de asistentes durante los 6 meses? Pues voy a sumar 20 más 25 más 32 más 24 más 20 más 17, ¿sí? Entonces, si yo hago esa sumatoria, me doy cuenta, ¿cierto? Que la cantidad de asistentes totales en los 6 meses fue de 138. Eso es una sumatoria. Sumar los daticos nomás, ¿sí? Y si es un promedio, pues sería la sumatoria dividido la cantidad de datos. ¿Listo? ¿Bien? ¿No bien? ¿Peor? ¿Mejor? No, yo creo que mejor, sí, mejor. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir de pronto con jueguitos, ¿sí? Aquí tenemos un jueguito, ¿cierto? Va relacionado a, digamos que, aquí ya digamos que debe ser más interactivo con todos, para que nos ayuden entre todos, ¿sí? Nos dicen lo siguiente, ¿cierto? Nos dice, lea detenidamente el argumento e identifique el tipo de razonamiento, ¿cierto? Entonces acá nos dicen, nos dan un argumento y las posibles respuestas. Cuantitativo, ¿qué tipo de razonamiento es? Cuantitativo, deductivo
o inductivo. Acuérdense algo, lo que decía por allá la profe, la profe decía que cuando hablamos de particularidades a generalidades, ¿cierto? Es un tipo de razonamiento inductivo. Y cuando hablamos de generalidades y concluimos en particularidades, es un tipo de razonamiento deductivo. Entonces, ¿qué creerían ustedes que este argumento, qué tipo de razonamiento sería? Patricia, Carlos y Caterine estudian pensamiento lógico matemático en la UNAD. Ellos ingresan a participar en el campo los lunes, miércoles y viernes. Jaime y Joana y Carlina, ¿cierto? También son estudiantes de pensamiento lógico matemático. Ingresan a participar el foro los martes, jueves y sábado. En conclusión, todos los estudiantes de pensamiento lógico y matemático ingresan al campus 3 días a la semana a participar en el foro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de razonamiento? ¿Qué escriben ahí en el chat? ¿Será cuantitativo? ¿Será deductivo? La ¿O será respuesta es inductivo? inductivo. Inductivo. Pues aquí hay varias respuestas con inductivo. Inductivo, listo. Realmente sí es inductivo, ¿cierto? Porque estamos iniciando en particularidades, ¿sí? Digamos que nombrar a Patricia, nombrar a Carlos y nombrar a Caterine son sujetos, ¿cierto? Particularidades, ¿sí? Y también aquí nombramos después a Jaime, a Giovanna y Carlina, ¿sí? Son sujetos, son particularidades, ¿sí? Ya después estamos concluyendo en esta palabra que se vuelve tan importante para analizar todos los estudiantes, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de todo, pues es una generalidad, ¿cierto? Entonces, estamos iniciando con particularidades, concluimos en una generalidad. Y ese tipo de razonamiento es inductivo, ¿cierto? Correcto. Los que dijeron inductivo están en lo cierto. Por aquí Edgar al final dijo deductivo, pero ya... No, deductivo no. Deductivo no. De pronto, revise este, ¿cierto? Te dice, los egresados de la UNAD desarrollan habilidades profesionales de autonomía, trabajo en equipo y compromiso social. Camila es profesional en psicología de la UNAD. Por tanto, Camila es una psicóloga con habilidades profesionales de autonomía, trabajo en equipo y compromiso social. ¿Qué tipo de razonamiento es? ¿Deductivo, inductivo o cuántico? O cuántico, dice acá. Bueno, está dividido, ¿no? Marisol dice inductivo y otros estudiantes como Marjorie dicen deductivo. La mayoría va por deductivo. Ok, acuérdense que deductivo es cuando iniciamos con una generalidad, ¿cierto? En este caso, decir yo, los egresados de la UNAD, pues es una generalidad, ¿sí? Si yo hubiera dicho el egresado, digamos, Paulo, ¿cierto? Ya es algo, digamos que particular, porque estoy nombrando solamente a una persona, pero al decir yo los egresados, estoy hablando de una generalidad. Y finalmente, ¿por qué es deductivo? Porque es que estamos concluyendo, ¿cierto? En una particularidad, en este caso en Camila, en un caso específico, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos con generalidades y concluimos en particularidades, recuerden siempre que es un tipo de razonamiento deductivo. En esta me ayuda. Dice, el automóvil de mi abuela es rojo. El automóvil de mi tío es rojo. El automóvil de mi hermano es rojo. Los automóviles de la familia suelen ser de color rojo. Si yo quiero analizar y sacar una conclusión del argumento anterior, ¿cuál de estas opciones puedo decir? Los automóviles de la familia suelen ser de color rojo. A la familia le gustan los carros. El rojo es el color favorito de la familia. ¿Qué creerían? ¿Qué dicen ahí en el chat? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Yo miro aquí en el... Aquí es que yo dice inductivo, deductivo. No, aquí digamos, bueno, listo. Si ustedes quieren sacarlo, ¿cierto?
el tipo de razonamiento, ¿cierto? Pues realmente el tipo de razonamiento sí viene siendo, iniciamos en particularidades, concluimos en una generalidad, sería inductivo, ¿sí? Si fuera el tipo de razonamiento. Pero aquí no nos están pidiendo eso, sino mirar o analizar la conclusión que podemos sacar de esa expresión que nos están dando, ¿sí? No el tipo de razonamiento, ¿sí? Porque el tipo de razonamiento, pues ya sabemos, ¿sí? Que en este caso sí viene siendo inductivo, ¿sí? Particularidad a generalidad. Entonces, si se dan cuenta, solamente estamos hablando de automóviles y que cada uno de los familiares bueno, cada una de las personas que conforman esa familia, ¿sí? Les gustan los automóviles o tienen automóviles de color rojo, ¿sí? Pues la conclusión es fácil, ¿cierto? Los automóviles de la familia suelen ser de color rojo, ¿sí? A todos les gustan no es que a todos les guste el color rojo, no, sino que los carros rojos de esa familia son de color rojo. ¿Listo? Señor, y felicito a los estudiantes que eligieron la opción 1, ¿no es cierto? Ok, Porque están conectados con nosotros. Muchas gracias. listo. Dice acá, el tipo de razonamiento que parte de lo general hacia lo particular es. Está como Winnie, piense. ¿Cuál es? ¿Será inductivo? ¿Será deductivo? ¿Será disruptivo? Disruptivo, perdón. De lo general hacia lo particular. Lo hemos dicho todo el rato, ¿no? Cuando iniciamos con generalidades y concluimos en particularidades, sabemos que el tipo de razonamiento es deductivo, ¿verdad? Listo. Y este último ejercicio de tipos de razonamiento, ¿sí? Todo animal vertebrado presenta esqueleto interno articulado y formado por huesos. Los peces cuentan con espina dorsal y su esqueleto está adaptado a desplazamiento en ambientes acuáticos. Las aves cuentan con esqueletos aerodinámicos y sus elementos anatómicos están adaptados al vuelo. Por tanto, los peces y las aves son animales vertebrados. ¿Qué tipo de razonamiento es? ¿Deductivo, inductivo o propositivo? ¿Qué creen? Ayúdenme. Help me, please. Profe, aquí la mayoría dice deductivo. Deductivo, ¿cierto? Porque iniciamos de una generalidad y concluimos en particularidades. En este caso, concluimos en peces y en las aves, ¿no? Y la generalidad viene siendo todo animal, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de todo animal es porque en cantidades, ¿listo? Entonces, en este caso viene siendo deductivo. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno. Acá miramos, acá tenemos otros jueguitos. Uso de cuantificadores. Como en este. ¿Qué nos dicen? Miren, identifique el cuantificador acertado para el siguiente argumento, para que el siguiente argumento sea verdadero. Espacio. Cursos de la UNAD tienen trabajos colaborativos. ¿Qué creen? ¿La opción A, la opción B o la opción C? ¿Qué dicen por ahí? Bueno, aquí en el chat está la opción 1. Algunos cursos de la UNAD tienen trabajos colaborativos. Listo. Entonces, desglosemos. ¿Por qué digamos que la opción B no es cierta? ¿Sí? Porque si se dan cuenta, si decir usar el cuantificador, todos los cursos de la UNAD tienen trabajos colaborativos, pues eso no es cierto, ¿sí? No es verdad. Porque en el curso de pensamiento lógico matemático, si se dan cuenta, todos los trabajos son individuales, ¿sí? Entonces, de ahí ya partimos que no, ¿sí? Sin embargo, otros cursos como cátedra unadista, ¿cierto? Como de pronto herramientas digitales, sí tienen, ¿sí? Actividades colaborativas, actividades grupales, ¿sí? Lo que quiere decir es que algunos cursos sí tienen y otros no, ¿sí? Entonces, el cuantificador correcto, pues viene siendo la opción A, ¿cierto? De algunos, ¿sí? Eso. Lo que nos dice aquí María Isabel en el chat, de algunos para que sea verdadera. Muy bien. Exacto, esa es.
Miremos la pregunta 2. Dice, ¿cuál de las siguientes simbologías se ajusta al argumento dado? Todas las actividades de pensamiento lógico y matemático son individuales. Todas las actividades de pensamiento lógico y matemático son individuales. Aquí la clave, ¿cierto?, es identificar el símbolo de universal y el símbolo de particularidad, ¿sí? Ya vemos que por ahí hay una que descartamos, ¿no? Acuérdense que esta E inversa, ¿cierto? Ese es de una particularidad o una existencialidad, que es lo mismo, ¿cierto? Pues sabemos que al usar nosotros un cuantificador de todos o todas, ¿sí? Ya estamos hablando de universal. Entonces, mire que aquí ya filtramos las respuestas. Puede ser la B o puede ser la C, ¿sí? Pero En el digamos chat que, están ¿qué con dice? la C, está dividido Con la- en B y C. Listo. ¿Por qué no es la B? ¿Por qué no es la B? Porque ustedes, si se dan cuenta, esta afirmación o este argumento que nos están dando, existen negaciones. ¿Cierto que no? No, en ningún momento estamos negando, ¿sí? Y si se dan cuenta, en el argumento, en la expresión simbólica que nos están dando, este símbolo que nosotros lo usábamos mucho por allá en tablas de verdad, ¿cierto? En leyes de inferencia, este símbolo de negación, ¿cierto? Pues no debe ir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el argumento no está, ¿sí? O sea que aquí ya descartamos que la B sea la opción, ¿sí? Y la correcta, en este caso, viene siendo la C, ¿sí? Porque viene siendo una universal afirmativa. En ningún caso estamos negando, ¿cierto? Afirmativa, universal afirmativa. ¿Listo? Nos dicen, ¿cuál de los siguientes argumentos corresponden a un cuantificador existencial negativo? Ningún carro vuela, algunos carros son rojos, algunos tutores de pensamiento lógico matemático no tienen doctorado, ¿sí? Existencial negativo o a su vez, que es lo mismo, particular negativo, ¿sí? ¿Cuál opción sería? ¿La A, la B o la C? Bueno, aquí están en el chat la C. La C, ¿cierto? Algunos es particular y al usar el no de negación, ¿cierto? No tienen, eso hace que sea particular o existencial negativo, ¿sí? Los que pensaron de pronto que era la B, ¿sí? Pues mire que la B realmente sí es existencial, pero es afirmativo, ¿sí? Porque estamos afirmando la expresión, ¿sí? No tiene negación ni nada. La respuesta correcta es la C. Listo. Dice, la siguiente simbología corresponde a qué tipo de cuantificador, ¿sí? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Será una opción A, una opción B o una opción C? Acuérdense que tenemos cuantificadores existenciales y cuantificadores particulares. Que los existenciales pueden ser afirmativos o negativos, los universales pueden ser afirmativos o negativos. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Ese símbolo de qué es? ¿Universal o particularidad? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Bueno, la C, como no me la sé, la C. Como no me la sé, la sé. No, no es. No es. Acuérdense, miren el símbolo, miren el símbolo. Aquí la clave está en el símbolo. Ahora ¿Será que están con la B. acuérdense que este símbolo, ¿cierto? Esta A inversa es de universal, ¿sí? Entonces mire que de ahí una vez ya descartamos que sea existencial y ya descartamos que es particular, ¿sí? Ya estamos hablando de una universalidad, ¿cierto? Y es negativo porque si se ven en el símbolo, el verbo lo estamos negando, ¿sí? Entonces la respuesta correcta viene siendo la B. Muy bien, aquellos Listo, que seleccionaron la B. la B, exacto. ¿De qué otra forma es llamado el cuantificador existencial? La pregunta que hicieron toda la noche. Profe, ¿será que existencial y particularidad es lo mismo? ¿Qué dicen? En el chat están, bueno, aquí hay unos Todas, que escogieron la B y otros, alguien dijo la A, porque la mayoría se fue por la B. toda la noche preguntaron eso, si existencial y particular era lo mismo. ¿Qué respondimos? Que sí, ¿sí? O sea que la respuesta correcta, ¿cuál es?
Es Aquí la dicen que A. como está negando, o sea, dice que como está negando no es la B, no entiendo, ¿no? No, Pero no. tener en cuenta que existencial y particular son sinónimos, ¿no? En este caso, Es significan lo lo mismo. mismo, es lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la A, ¿sí? Cuando nos hablan decía la profe Yanir, hay veces lo nombraba como existencial y hay veces lo nombraba como particular, ¿cierto? Pues estábamos hablando de lo mismo. Y por eso las personas que preguntaban si particular y existencial era lo mismo, pues la respuesta es correcta, es sí, ¿sí? Entonces, si lo hablamos particular o si lo hablamos existencial, estamos hablando del mismo tema. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta es la A. Listo. Miremos otro jueguito. Yo creo que miremos este. Yo creo que sería el último, profe, ya nos queda poco tiempo para... Listo. para Entonces, hagamos uno de pronto de los gráficos, que de pronto ese es como el sí, me más... parece bien, sí, señor. Listo. Entonces acá, tum. Bueno. Entonces miremos de los gráficos estadísticos. ¿Listo? Entonces acá nos dicen, oiga, nos presentan este gráfico, nos dicen que lo azulito es el mes de enero, lo naranja, febrero, y lo verde es el mes de marzo, ¿sí? Tenemos diferentes ciudades, Cali, Medellín, Bogotá y Cartagena, ¿sí? Nos hacen la siguiente pregunta. Ah, bueno, y que los datos que están aquí son eventos culturales que se realizaron en el primer trimestre. Entonces nos dicen, oiga, ¿qué porcentaje del total de eventos corresponde a Bogotá? ¿Sí? Entonces, de pronto a esto hay que echarle un poquito de número, de rayarle un poquito. Vamos a hacerlo rápido, ¿sí? Antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Sí? Acá, echémosle un poquito de número a esto, ¿sí? Entonces, mire que inicialmente a nosotros nos están hablando de Bogotá, ¿cierto? O sea, que si nos hablan de Bogotá, pues nos están diciendo, ojo, pues, nos interesa ese. Pero en relación al total de eventos, ¿sí? A la cantidad total, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos determinar cuál fue la cantidad total de eventos que se realizaron, ¿cierto? En ese primer trimestre, sería sumar cada uno de los eventos que se realizaron, ¿sí? Entonces, si nosotros sumamos todo esto, ¿sí? Sumamos todo esto, pues esto nos da 5 más 9, 5 más 10, 15, más 9, 24, más 12, más 9, más 7, más 18, sí, todo esto nos da 100, ¿sí? Esa suma nos da 100. Entonces, el total de eventos, ¿sí? Nos da 100, ¿sí? Y como nos preguntan cuál es el porcentaje, ¿sí? de eventos realizados, ¿sí? en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Pues si nos vamos a Bogotá, ¿cuántos eventos se realizaron? Eventos en Bogotá, ¿cierto? Pues sumamos la cantidad de eventos que se realizaron en enero, febrero y marzo en Bogotá, que fueron 20, 33, ¿cierto? Entonces, como nos piden sacar un porcentaje, acuérdense que el porcentaje, en este caso, porcentaje de eventos en Bogotá, ¿cierto? Va a ser igual, ¿sí? Entonces, eventos en Bogotá fueron 33, total de eventos fueron 100, ¿sí? Y eso multiplicado por 100, ¿cierto? Pues eso nos da que el porcentaje es del 33%, ¿sí? O sea que la respuesta pues viene siendo esta, ¿cierto? O sea, el total de eventos realizados en Bogotá fueron del 33%, ¿sí? Hay que rayarle un poquito nomás, ¿sí? 33%. Enviar. Y esa era la Listo. respuesta que más habían seleccionado aquí en el chat. Excelente. Listo. Nos presentan este. Oiga, mire, ¿a qué porcentaje de las ventas totales del trimestre equivalen el pan y la galleta juntos? El pan y la galleta juntos. Entonces acá nos dicen, mire, en el pan se vendieron, bueno, digamos que el pan se vendió 8, galletas se vendieron 16, arepas se vendieron 16 y tostadas se vendieron 12, ¿sí? Pero aquí digamos que inicialmente nos están pidiendo relacionar, ¿cierto? Respecto al total de ventas, ¿sí? Entonces, si nosotros sumamos el total de ventas serían 8 más 16 más 16, 32 más 8, 40, ¿cierto? Y 40 más 12, 52, ¿sí? Ese sería el total de ventas, ¿sí? Pero nos están pidiendo respecto a pan y galleta, ¿cierto? Es como si estuviéramos sumando pan con galleta, ¿sí? Pan con galleta. Entonces sería 8 más 16 serían 24.
O sea que si nosotros quisiéramos sacar la respuesta de esta, hagámoslo rápido acá, antes de que se nos acabe el tiempo, y quisiéramos darle respuesta a esto, pues el total ya sabemos que son, otra vez suma 52, ¿cierto? Entonces 16, 32, 40, 52, sí. Entonces el total 52, ¿cierto? Pero si nosotros queremos sacar pan y galleta, sabemos que pan y galleta en total, pan y galleta son 24, ¿sí? 24. O sea que si nosotros queremos sacar el porcentaje de esos dos, de esas ventas, sería 24 dividido 52 y eso lo multiplicamos por 100, ¿sí? Y haciendo esa operacioncita, ¿cierto? Pues ya nos da el porcentaje que realizamos, ¿sí? En este caso, pues nos daría 24 dividido 52, ¿cierto? Nos da 46.15%, ¿sí? O sea que esa es la respuesta, ¿sí? Y esa es la respuesta que estaban dando nuestros estudiantes. Profe, ya nos quedan 5 minutos. Listo. Agradecerle a los compañeros que estuvieron hoy acompañándonos en la explicación de la webconferencia. Darles, pues sí, mi más sincero agradecimiento porque ha sido una temática de la unidad número 4 donde ustedes pudieron revisar todo lo que se va a ver en este tema, ¿cierto? Invitar a los estudiantes a que participen de todos los eventos que tenemos en el curso, el CIPAS con el tutor, el CIPAS de primera matrícula, las webconferencias y el CIPAS, el CIPAS de primera matrícula, recuerden que les da a ustedes unos puntajes, revisen ese Padlet y asistan a los eventos que vamos a nosotros a presentarles allí. Le doy la palabra, profe Ronald, profe Jenny, Marisol y Yadi, y la profe, se me dio, Yanir, para que se despidan, ¿listo? Sí. Bueno. Muchísimas gracias a todos los estudiantes por haber participado, por haber estado tan activos y pues parece que fue muy clara la explicación, por ahí estaban diciendo que sí, que quedó muy claro, muy bien. Hubieron en el chat muchas preguntas de la grabación, entonces estará disponible mañana en Teams, en el Padlet y en el campus, ¿listo? Muchas gracias a todos y feliz noche. Un gusto, muchachos. Espero que revienten esos foros. Bueno, estimados estudiantes, muchas gracias, que tengan una linda noche y pues como les comentaba ahí en el preguntas y respuestas, pues recuerden que los tutores estamos prestos a cualquier duda, inquietud que tengan, nos pueden consultar. Que tengan una linda noche, hasta luego. Una feliz noche para todos. Gracias por todo. Chao. Chao.